Bueno, entonces arranquemos. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Dentro del marco del Encuentro Matemático del Caribe, la idea es un poco este espacio hablar de temas de mucha actualidad, pero que la matemática juega un rol importante, ¿no? Es innegable que la ciencia de datos como una disciplina emergente, ¿sí? Está teniendo un impacto en muchas áreas. No solo hablamos del ámbito científico, sino también muchos aspectos de la vida social y de la vida humana, ¿no? O sea, casi que cualquier herramienta tecnológica que tenemos eh, tiene algún algoritmo inteligente que procesa casi que en tiempo real datos y, y mucho de eso es gracias a la matemática, ¿sí? Hay un conocimiento matemático detrás de toda esta área. Para eso contamos con unos invitados. La idea es conversar un poco bajo tres áreas que dan título al conversatorio: matemática, ciencia de datos y tecnología. ¿Cómo se integran esos tres dominios? ¿Sí? Entonces vamos a abordar algunas preguntas relacionadas con esa relación. Eh, Nuestros invitados, remotamente nos acompaña Angélica del Rosario. Ella tiene un pregrado en Ciencias Naturales en el área de matemáticas de la Universidad de Puerto Rico. También tiene una maestría en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Puerto Rico también. Y actualmente cursa un doctorado en la misma universidad. Su área de investigación está muy dirigida y concentrada al modelamiento bayesiano, que entre otras es un área de mucho impacto y de mucha relevancia en el área de ciencia de datos y machine learning. También tiene estudios postgraduales en Smith College, Massachusetts. Y hola, Angélica, ¿nos escuchas bien? Hola, buenos días, gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Aquí presente nos acompaña Marlon López. También tiene un pregrado en matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tiene una maestría en ingeniería mecánica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, lo mismo con un doctorado. Actualmente cursa un postdoctorado en el IMPA de Brasil y el área, bueno, ya lo tuvimos oportunidad de escuchar en la conferencia inaugural del encuentro a Marlon. Su, su área de trabajo está muy relacionada con el modelamiento matemático en problemas que son de mucho interés por lo que vimos en el ámbito de la ingeniería y en el ámbito aplicado. Por otro lado nos acompaña profesor de aquí de la UTB, David Sierra Porta. David es licenciado en matemáticas y física, también una maestría en física y doctor en física. Tiene un postdoctorado en astrofísica computacional. Muchas de las técnicas en ciencia de datos vienen motivadas mucho a los problemas que hacen los físicos por la cantidad ingente de datos que ellos manejan. Y David Sierra, pues, trabaja mucho en el área de ciencia de datos. Eh, y mi nombre es Andy Domínguez, yo soy profesor aquí de la UTB en el área de ciencia de datos también. Bueno, entonces, yo les comentaba eso, ¿no? Que la ciencia de datos, pero detrás hay un conocimiento matemático importante. Quisiera arrancar como con esa pregunta para motivar la conversación. ¿Cómo ven ustedes el rol de la matemática a las, cómo la matemática podría contribuir o está contribuyendo a los avances de la ciencia de datos, ¿no? Empezaría por Angélica. Hola, buenos días. Pues de hecho, si no fuera por la matemática actualmente, pues muchos de los algoritmos implementados inclusive en nuestros propios celulares o utilizados siquiera para analizar una muestra de sangre no pudieran hacerse de la forma que actualmente se hacen. Así que muchas veces la pantalla, ¿verdad? Es tal vez la pantalla del celular con sus aplicaciones, con todo lo que hace, pero lo que está detrás muchas veces pasa desapercibido, pero no fuera así de bonito, así de fácil, si no fuera por esas mentes, ¿verdad? Y esos teoremas que hay detrás que se han probado ser eficientes al momento de hacer estos avances tecnológicos. En el caso de la estadística, pues la estadística es esa rama de la matemática que hace tres cosas importantes. Recopila los datos, los organiza y los estudia. Y pues muchas veces es vista como si fuera algo separado
de lo que es la matemática, pero en realidad no. La estadística es indispensable para muchas cosas, para muchas aplicaciones, y en el ámbito de las ciencias de datos, la estadística y especialmente el aprendizaje y el enfoque bayesiano contribuye de forma espléndida al momento de calcular, por ejemplo, probabilidades, todo lo que tiene que ver con teoría de información, toda la conexión que hay en networking para utilizar y para calcular algún tipo de probabilidad posterior en cualquiera de sus aplicaciones, está bien ligada a lo que es la teoría bayesiana. Así que en cuestión de, ¿verdad? De cómo está la estadística contribuye a la ciencia de datos, pues de manera espléndida. Si no fuera por la estadística, tampoco tuviéramos cómo analizar esas bases de datos gigantescas, porque no estamos hablando de bases de datos pequeñas. Son millones y millones de datos que hay que analizarlos de forma eficiente y que tal vez la estadística provee lo que son las herramientas para tomar, tal vez no toda la muestra, ¿verdad? Porque a veces es imposible con las computadoras, pero tal vez tomar una muestra representativa que pueda decirnos información acerca de lo que queremos investigar. Así que la estadística es esencial. Así es. Bueno, sí, de hecho muchos definen la ciencia de datos como la evolución natural de la estadística a la luz de los avances también de la tecnología, ¿no? Marlon, ¿cómo ves la matemática en relación a la ciencia de datos? La verdad, como la compañera mencionó, pues tenemos la parte de la estadística como una parte fundamental para poder agrupar este cierto tipo de datos y poder obtener informaciones que nos van a ser útiles después. Entonces, muchas... Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí. Y entonces, lo que había mencionado era de que vemos cómo la estadística nos sirve como una herramienta para poder clasificar ciertas partes de esas informaciones y hacer ese tipo de informaciones útiles, especialmente cuando, por ejemplo, en el trabajo que ella menciona, en el que está trabajando ella de demografía, que pueden encontrarse bases de datos gigantescas de millones de personas y se pueden hacer ciertos análisis y hacer de forma útil ese tipo de información. Entonces, todos esos análisis estadísticos, análisis más detallados con respecto a ese tipo de análisis hace de que todo realmente pues nos dé la utilidad como herramienta para traer la información de los datos y al mismo tiempo enriquece la misma área de la matemática que sería pues la estadística y en cierta forma pues otro tipo de aplicaciones computacionales que hacen que todo esto crezcan juntos uno con otro. Así es. David. Bien, gracias. Bienvenidos todos además al Encuentro Matemático del Caribe. Yo voy así como mis compañeros, simplemente voy a complementar un poquitito. Hay algunos estudiantes de matemática, algunos estudiantes de física, en general, algunos estudiantes de ingeniería que me preguntan, oye, si yo luego quiero migrar a ciencia de datos, ¿qué debo hacer? Y mi respuesta, en términos cortos, se los digo honestamente, es la siguiente. ¿Qué necesitan de la matemática? Necesitan tres cosas esenciales. Si quieren hacer ciencia de datos como se está haciendo modernamente, como se exige modernamente, no porque una empresa te lo pida, sino porque esos son los desafíos que se están saliendo. Digamos, las empresas tienen unas necesidades y te piden algunas cosas. ¿En qué debería invertir tiempo un estudiante, una persona, para meterse en el mundo de ciencia de datos? Tres cosas. Uno, estudiar y estudiar muy bien métodos de optimización en matemática. Es hiper necesario. No hay ahora mismo casi ningún algoritmo que no necesite algoritmos de optimización. Todos lo necesitan. Incluso los que quieren hacer estadística clásica como tal, la estadística clásica como tal ya necesita hoy mismo métodos de optimización. Dos, y dado que una buena, no en realidad una muy buena parte, pero en la que trabaja la gente es con datos estructurados la mayor cantidad de las veces, necesitas invertir tiempo en álgebra y en álgebra lineal particularmente. Álgebra lineal te va a sacar de todos los problemas
que tienen que ver con aplicación de algoritmos en ciencia de datos y con computación. Y finalmente, definitivamente estoy totalmente de acuerdo, estadística. Estadística es básica, es digamos, el quehacer normalmente de un científico de datos. Pero necesita saber optimización y necesita saber álgebra lineal. Y a eso, si los que me preguntan, yo añadiría ahora una de las habilidades blandas que está siendo cada vez más importante. Es transversal, digamos, a todas las ciencias, pero hoy día, yo no sé si ustedes lo saben, pero storytelling es una de las cosas más importantes que hay que hacer ahorita. Porque no basta saber mucha matemática, no basta saber mucha optimización, no basta saber mucha álgebra y algo de cálculo. Pero luego, cada vez que consigues un resultado, tú tienes que explicarle a gente que no sabe absolutamente nada de matemática, que no sabe absolutamente nada de tecnología, tú tienes que explicarle lo que él necesita saber para tomar una decisión. Y eso se logra con esta habilidad blanda que hoy día es hiper importante casi en todas las ciencias, pero particularmente en ciencia de datos, es storytelling. La habilidad de contar una historia, la habilidad de decir con una gráfica todo lo que necesita saber un gerente para tomar una decisión. Y un gerente no va a leer un reporte de 10 páginas ni de 3 páginas ni siquiera. Él va a leer una gráfica. Y cuando él ve una gráfica, él ya sabe cuál es el escenario y, por supuesto, la decisión que debe tomar. Esas 4 cosas son las más importantes, según mi opinión. Bueno, has mencionado ahí algo bien interesante, ¿no? Ya te fuiste dentro de la matemática y has tomado como qué herramientas son necesarias para ejercer como científico de datos, ¿no? Tú pones ahí al álgebra lineal y pones mucho de optimización. Yo iría un poco más allá, además porque es el área donde trabajo actualmente. Digamos que muchas áreas que se habían considerado como teóricas o muy puras dentro de la matemática también han motivado como abordar problemas específicos de la ciencia de datos, verlos con estas herramientas muy robustas de la matemática tradicional, abstracta, ¿no? Un campo de ello es la topología, ¿no? Hay herramientas en topología algebraica para abordar problemas de analizar datos en altas dimensiones, ¿no? Concebido los datos como un objeto, como un espacio topológico, y luego entonces ahí cabría como mucho de la topología, ¿no? De las herramientas de la topología. Hay otra área bien interesante que hace poco lo había leído un trabajo de cómo estas estructuras que se forman en datos, ¿no? Digamos una nube de datos o concebido como espacio, también es susceptible de ser aplicado allí muchas herramientas de la geometría no lineal, la geometría riemanniana, ¿no? Hay autores que abordan mucho. Es decir, lo que quiero decir es que como todas estas áreas realmente como muy tradicionales en el trabajo abstractos también se han motivado como mirar mucho de lo que se hace en ciencia de datos. Y yo también quisiera añadir el área de la criptografía, cuerpo finito, la seguridad de los datos, muy importante también en el área de ciencia de datos. Muchas veces tenemos datos sensibles y todos esos algoritmos que tratan ¿verdad? de encifrar, ¿verdad? De proteger los datos son bien importantes. Y la verdad es que a la ciencia de datos contribuyen mucho. Sí, ok, entonces ahora voy a como abordar el otro tema que da título como el conversatorio que está relacionado con la tecnología, ¿no? Vamos que la tecnología en el uso, en este caso de la ciencia de datos, es un elemento muy importante, casi que sin ella no se podría por lo menos implementar muchas de las herramientas. Quiero como preguntarles cómo ven ustedes eso, o sea, la tecnología en estos problemas, bueno, no solo propios de la ciencia de datos, ¿no? Sino también dentro de la matemática. Con todos estos avances ya importantes que tenemos en la tecnología, ¿cómo ven el uso y la aplicación en un ámbito científico, propiamente si se quiere académico, para abordar problemas de investigación, pero también en un ámbito industrial, ¿no? En el escenario industrial,
la tecnología también impacta mucho allá. Empiezo por Marlon. Ok, una de las cosas que yo no he estudiado profundamente, pero sí he estado leyendo es sobre el uso de ciencia de datos para mejorar procesos en robótica, por ejemplo, en la industria. ¿Qué se sucede? Que tienen sensores, se tiene una gran cantidad de información y se ve cómo el proceso de una máquina se va dando, se guardan esos datos, se le hace un análisis de datos y se puede mejorar en sí el proceso del propio programa que tiene un robot, por ejemplo. Y eso realmente ayuda para poder hacer de una forma más apropiada los procesos, mejorar los tiempos de reacción de una máquina para cierto desarrollo de cierto mecanismo, de cierto producto. Y eso en sí, pues ayuda mucho. Y eso es una de las tantas cosas que se puede hacer con ciencia de datos. Incluso, pues, existen muchos trabajos hechos existen trabajos de muchos datos recopilados de la industria donde se ven procesos nuevos y optimizados por lo mismo de que se tiene toda esa información, pero no se tenía la herramienta de hacer el análisis. Entonces, lo que sí es una cosa interesante es ver cómo este proceso ayuda en cierta forma a agilizar y a mejorar y a abaratar costos en cierta forma, porque una máquina bien diseñada tiene menos costos de mantenimiento y los productos son de mejor calidad. Entonces, la ciencia de datos nos fornece, o sea, nos da ese tipo de información y al final los procesos se optimizan. Y eso en términos industriales. Entonces, ese para mí la parte de ciencia de datos es una cosa muy importante que yo creo que debería ser una base bien importante para todo ingeniero, especialmente ahora en esta época. Marlon, puntualmente, digamos, porque te escuchamos en la conferencia inaugural que tú trabajas mucho en modelamiento matemático, ¿no? Y tú hablabas mucho de la validación de estos modelos con datos, ¿cierto? Con datos, que es una tendencia hoy en día. O sea, digamos que la ciencia de dato abierto veo yo como una nueva perspectiva de modelar, ¿no? Miren que la semana pasada fue noticia esto del mundial, ¿no? La predicción que sacó Oxford, el Instituto de Matemática de la Universidad de Oxford, haciendo millones de simulaciones y de escenarios entre la fase de grupo de las eliminatorias. Como un modelo matemático, ¿sí? Alimentado con toda datas y millones de datos, de encuentros de los jugadores, eh, da herramientas como para predecir, ¿no? Otra manera como de predecir. En ese caso, ¿tú Incluso hay dos trabajos interesantes que uno salió en julio y otro salió ahora en septiembre, final de septiembre. Claro, son de física en este caso, o sea, se hacen análisis de datos de ciertos datos experimentales y en el proceso se encuentran informaciones extras que no estaban visibles para los modeladores. Entonces, esa es la parte interesante, o sea, tengo mis datos y mis datos me dan más información, mejoro lo que estoy tratando de representar. Y, por ejemplo, el siguiente es el que salió ahora en septiembre, se tenían 100,000 ecuaciones para mecánica cuántica, se redujeron a 4. Y eso todo hecho por inteligencia artificial. Claro está, hicieron simulaciones, datos, y hicieron toda la simplificación, entonces en vez de utilizar las 100,000 ecuaciones, tengo 4. Y eso obviamente que nos va a ayudar demasiado hacia el futuro a poder hacer cualquier tipo de predicción, especialmente en el hecho de que tenemos una gran cantidad de datos disponibles a nuestra disposición. Así es. David, bueno, la pregunta, si la recuerda, ¿no? De la tecnología y la ciencia de datos. Sí, esta es quizás de las que más me gusta, pero es re larga. Y déjame contarte por qué la veo así tan re larga. Es que en términos de tecnología hay como distintos niveles. Están las tecnologías digitales que permiten hacer ciencia de datos, y para que tengan una idea y por qué esto es importante. La data estructurada que usan los científicos de datos es cerca, y les parecerá un poco absurdo, pero es cerca del 2% de la data que hay en todo el mundo. Es decir, estas cosas que trabajamos con Excel, con tablas estructuradas de columnas y filas, es apenas el 2% de toda la información que hay. Y eso estamos contando entonces que el otro 90 y pico por ciento está en la red. En la red y en los satélites. Entonces,
digamos, hay un desafío muy grande porque si bien es cierto, el científico de datos tiene que saber algo de matemática, tiene que saber modelación, tiene que saber topología, tiene que saber álgebra, tiene que saber tal, tiene que saber estadística, además debe tener un pequeño conocimiento de dónde provienen los datos. Y los datos están en la red. Están en Twitter, están en Facebook, están en Instagram, están en todas las imágenes satelitales que sacamos, digamos, y ahí es donde está el grueso. Ahí es donde está mucho de lo que tenemos. Hoy día usted va, se mete en su celular, empieza a ver, no sé, su cuenta de Instagram y, no sé, usted postea en algún momento una foto donde está medio triste, seguidamente, 4 o 5 minutos luego, te van a llegar varias cuentas, varias promociones de psicólogos, grupos de ayuda, cualquier cantidad de esas cosas. Y es que hay un algoritmo por detrás, como lo decía la profe, que está permeando todo eso. El modelo está calculado, pero nada más que vos pusiste un input de que vos estabas deprimido y ya te va a llegar una cuanta cantidad de cosas porque el modelo predijo que necesitas eso. Los datos están ahí. Lo que analizamos nosotros es, lo que se analiza en data estructurada es muy, pero muy poquito. Muy, pero muy poquito. Y luego el profesor Marlon dijo una cosa súper importante y aquí los matemáticos tienen que ayudar mucho. Y es que todo eso se consigue a partir de una cosa que globalmente llamamos IoT, Internet de las Cosas. Y ahí los matemáticos necesitan meter la mano, porque hay una cantidad de consideraciones que tienen que ver con topología de redes, que incluso con teoría de grafos, para poder entender cómo conectamos los sistemas, cómo hacemos para que los sistemas se miren, se hablen, para tener mejores datos, para poder tener más datos y datos más limpios. Entonces, digamos, en términos de tecnología, en términos de los dispositivos, tenemos esta gama de cosas de donde provienen los datos. Y luego, si hablamos en términos de tecnologías que posibilitan, digamos, hacer análisis de datos, hay un par de cosas. Normalmente hay ya en la red algoritmos casi para cualquier cantidad de cosas. Y a menudo, usualmente nosotros lo que estamos es tomando como cosas de la red y hacemos un Frankenstein de muchas cosas allí, pero que funcione y resuelve los problemas. Entonces, en ese sentido, ¿qué hay que tener en cuenta? Es que un científico de datos además tiene que tener, y esto es porque los matemáticos también necesitan poner también mucho empeño en esto, herramientas computacionales para poder hacer las cosas. ¿Ya? Como decía la profesora, como le decía Marlon, la cantidad de datos ya no cabe ahorita en un manual de 200 páginas. Ya no la podemos escribir, ya no la podemos imprimir, sería totalmente absurdo. Inclusive nuestros computadores se van a quedar pequeños para ciertas cantidades de datos, ¿sí? Y se van a quedar pequeños tanto en espacio como en tiempo para procesarlo. Entonces necesitamos mucha, pero mucha tecnología. ¿Cuáles tecnologías hay? Hay miles, ¿de acuerdo? Pero si queremos ser óptimos, mi sugerencia es mirar aplicaciones que están funcionando muy, pero muy bien, que están muy bien optimizadas, donde trabajan muchos matemáticos, donde trabajan muchos físicos, donde trabajan muchos tecnólogos. Si quieren, si un científico de datos quiere de verdad hacer las cosas bien, a ver, tiene que aprender dos cosas. Tiene que aprender Python y tiene que aprender R. Y aprendiendo Python y aprendiendo R, además tiene que meterse en un par de cosas. Hay aplicaciones ya en la nube que te hacen los cálculos. Ahí la profesora Kat nos hablaba acerca de unos algoritmos que tardan una cantidad de tiempo y todo lo demás con cantidades de iteraciones. Bueno, ahí ya no tenemos por qué reventar nuestros computadores. Eso sería completamente inútil. Hay servicios en la nube que lo hacen. Vaya a Azure y Azure tiene una solución para cada problema que usted tenga. Vaya a Keras, vaya a TensorFlow de Google y tiene una solución para cada problema que usted quiera. Entonces, esta tecnología y luego acoplado a cosas como Power BI, visualizadores, Tableau, todo lo que tiene que ver con visualización, porque es justamente esa habilidad blanda de la que le decía, esas tecnologías son realmente básicas y hay que meterle la mano. O sea, si queremos invertir tiempo, debería ser ahí. Ok. Bueno, voy con Angélica, pero después me devuelvo para hacer un comentario de la intervención de David, que me pareció interesante algo ahí.
Angélica, tecnología y ciencia de datos. Sí, en términos, por ejemplo, de demografía, la tecnología juega un papel bien grande. Por ejemplo, hace poco, cuando ocurrió el huracán María en Puerto Rico, se trataba de estimar cuántas personas decidieron salir de la isla. Y lo hicieron buscando data celular, buscando cuántas veces entró a alguna red social. Así que cuando tenemos componentes que son tan difíciles, ¿verdad? De modelar y de conseguir datos, pues definitivamente la tecnología viene a ayudar muchísimo. Sin embargo, tengo que mencionar que la tecnología y la ciencia de datos no funcionarían si detrás, ¿verdad? De ese programa no hay un humano capacitado para analizar adecuadamente esos datos y para ver si realmente el algoritmo lo está haciendo bien y está dando resultados viables. O sea, no todo se lo podemos dejar a la computadora, ni mucho menos a los algoritmos. Ellos funcionan bien, a veces los vemos en la computadora que dicen, wow, esto lo estás haciendo, ni un humano pudiera hacer esto tan rápido. Pero la realidad del caso es que no se le puede quitar el ojo de encima, porque lo que está detrás de esta tecnología es la mano humana. Y es necesario tener ese conocimiento expertise para verificar que lo que estamos proponiendo o lo que estamos utilizando sea razonable al fin y al cabo. Así es. Ese es otro tema interesante ahí como los aspectos éticos, ¿no? De todo ese modelamiento. No, David mencionaba algo que tenía que ver con data estructurada y no estructurada, ¿no? Entonces tú decías y mencionabas que sí, casi que todos los datos que se generan hoy en día es no estructurado, una imagen, un audio, todo lo que capturan los celulares, ¿no? Digamos que la relación parece ser doble vía entre ciencia de datos y matemática, ¿no? Digamos, la ciencia de datos plantea una motivación en cómo analizar toda esa data no estructurada, porque las herramientas clásicas realmente no encajan ahí ya. Entonces, eso también ha motivado mucho, y mucho de ese análisis pasa por la matemática, de cómo ver esas estructuras, digamos, esos objetos de data no estructuradas bajo una teoría que no hay, ¿no? Entonces la matemática ha aportado muchísimo ahí. Tú lo has mencionado, la teoría de grafos, ¿no? Ha estimulado mucho incluso problemas en matemáticas discretas y en teoría de grafos, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, empecemos por el otro tema que uno siempre habla cuando está charlando de ciencia de datos, y es el mercado laboral, ¿cierto? Como pues, es absolutamente innegable que el mercado laboral o la industria está demandando cada vez más estos perfiles de científico de datos. Muchos de esos científicos de datos tienen la profesión que tenemos todos los que están acá. Entonces, de alguna manera han migrado y han hecho esa transición, quizás algunos por las condiciones laborales que impone el mercado, que son bastante atractivas. Otros de pronto porque están más inclinados a aplicar eso sí, de pronto están ajenos a la vida académica. Entonces yo quiero como preguntarles a ustedes cómo ven eso, o sea, digamos, imaginémonos un estudiante o cualquiera de nosotros eh, que termina o está ejerciendo en la matemática, en la vida académica, y quiere hacer esa transición hacia al escenario industrial. ¿Cómo lo ven ahí? Tú has mencionado al inicio algo, ¿no? De las habilidades que se requieren, pero digamos, me gustaría preguntarle desde su campo de experticia cómo ven ustedes esa integración en general, ¿no? Vida académica e industria. Yo creería que esencialmente la persona que va a migrar a la ciencia de datos tiene que tener claro por qué está migrando a esa área. Porque, por ejemplo, si es un ingeniero que quiere migrar a una parte administrativa, no tiene mucho sentido, no tiene en realidad una lógica por qué hacer ese tipo de situaciones, a menos de que tenga algún tipo de interés particular dentro de aquella área. Eso sí, desde el punto de vista de la persona. Pero si se considera de las habilidades que puede tener un matemático, un ingeniero, un físico, de repente esa persona puede pasar, por ejemplo, a ver datos por ejemplo, de finanzas.
Y entonces utilizar ese tipo de conocimiento, hacer esa minería de datos y análisis de datos y esa información para poder entrar en una industria que probablemente él no fue formado pero es capacitado en sí para poder hacer ese tipo de análisis. Y entonces eso facilitaría en cierta forma la comprensión de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene una base matemática fuerte, tiene un conocimiento previo anterior que le ayuda a interpretar toda esa situación. Y eso a la larga ayuda en cierta forma a tener una movilidad dentro de ese mercado nuevo, ¿verdad? Porque al final de cuentas no necesariamente tiene que estar 100% formado en esa área, pero puede comprender, puede entender, y esa capacidad de adaptarse es la capacidad que le da la formación previa. Y esa es una cosa que para mí sería una parte bien interesante de hacer esa migración a un área en la que se ven ese tipo de ciencia de datos. Incluso yo estoy trabajando con un grupo de profesores del instituto en el que yo estoy, haciendo análisis de datos geológicos para determinar dónde se pueden hacer perforaciones de pozos petroleros. Y entonces esa es una parte interesante, que la interpretación de los datos viene de la gente que tiene el conocimiento. Y entonces tenemos el conjunto de datos, lo analizamos, ¿qué dice? Pues no, tengo que agarrar a los ingenieros que me diga, aquí sí se vale. Entonces eso es una cuestión que dependiendo del mercado laboral y dependiendo del área en la que se quiera migrar, tiene un potencial muy alto para poder hacer ese tipo de migración de una forma bien correcta, bien apropiada y muy útil realmente para la industria. Así es. Bueno, luego me refiero a algo ahí que has mencionado. Está muy interesante. David. Sí, digamos, yo lamento darles malas noticias, pero yo no sé si te manejan LinkedIn. Yo creo que más o menos casi todos ahorita estamos en la red, sea por una razón o por otra. La red de profesionales. La red de profesionales, con empleos y este tipo de cosas. Ajá. Yo, o sea, no sé si se han dado cuenta, pero yo les voy a dar esta noticia. Al menos en las redes en las que yo me muevo, por cada anuncio de un profesor, sea de cátedra, sea en cualquier categoría, en alguna universidad o en algún instituto o en algún colegio, hay 100 anuncios de puertas abiertas de ciencia de datos. Entonces, claro, esto nos llama la atención porque si somos matemáticos, somos físicos, somos ingenieros, tenemos esas habilidades, conocemos básicamente bien la matemática, tenemos además habilidades computacionales, uno pareciera decir, bueno, el salto es prácticamente, o sea, prácticamente no hay que pensar, vamos, está casi obligado. Entonces, esa es la cosa. ¿Por qué la gente migra ya? Porque, bueno, porque en la academia hemos perdido también espacio. Y no es que hemos perdido espacio, digámoslo mejor así. Es que la industria con sus necesidades ha ganado más terreno. Digamos, y eso no está mal. Eso está súper bien. Súper bien. Entonces, una persona además que vaya a migrar a ciencia de datos, sí, obviamente, estoy de acuerdo con Marlon, tiene que estar dispuesto a perder ciertas cosas. Digamos, hay un área de confort que nos brinda la academia y bueno, y ahí nos sentimos cómodos y nos sentiremos cómodos hasta el momento en el que estamos allí, pero las necesidades son otras, los puestos de empleo son otros, lamentablemente, y bueno, no lamentablemente, un matemático puede, o sea, a ver, perdónenme por favor, la tarea de un matemático es resolver problemas, ¿sí? No importa de dónde venga el problema. No importa si es para un paper o un artículo que estamos haciendo en una publicación científica, en cualquier cuartil, lo que sea, o si es para la industria o si es para los que están diseñando tubos en la industria que hace tuberías. No importa, ¿de acuerdo? No tiene absolutamente ninguna importancia. Algunas veces nos aferramos a ciertas conductas. En la academia es fácil como apegarse. ¿De acuerdo? En la industria luego hay que aprender algunas cosas. Y no necesariamente vas a tener la libertad de hacer lo que quieras, como en la academia, por ejemplo, de estudiar lo que tú quieras. O sea, vas a tener como que atender problemas más particulares de la empresa, pero, digamos, vas a aprender otra cosa. Y luego, dependiendo de cómo hagas tu trabajo, puedes ir como creciendo en otras áreas. ¿De acuerdo? Entonces, yo no lo veo mal, yo creo que ahí tenemos que pensar como que los científicos están agrandando el campo de trabajo. Ya no es solo la universidad, no es solo los colegios. Hay una cosa mucho más grande. Y mientras más rápido nos demos cuenta de eso, pues mucho mejor. O sea,
Yo a mis estudiantes, yo les digo, o sea, yo les incito, oye, vaya a la industria. Vaya a la industria donde están las aplicaciones. Eso no está mal. Es que no hay cabida para todos en las universidades. No hay cabida para todos en los colegios. Entonces vamos allá, porque allá se necesita. ¿De acuerdo? Eso es definitivamente. Y yo a mis estudiantes, yo les digo, usted va a tener que elegir. ¿De acuerdo? Miren lo que es bueno. Miren lo que le gusta. Pero allá hay un nicho definitivamente importante. Así es. Angélica. Bueno, creo que los compañeros han abarcado bastante del tema, pero entiendo que también va a depender de la industria y de la posición, ¿verdad?, que tú tengas en la industria. Puede ser que tus responsabilidades varíen desde utilizar métodos o programas que ya tú conoces o hasta aprender nuevos programas que ya han sido diseñados para trabajar ese tipo de datos. Entonces, pues lo más importante es que tengas un buen bagaje de una buena programación básica, porque pues todas estas herramientas que se utilizan, los for, los if, todos van a cambiar dependiendo del programa que tú tengas, pero el concepto va a ser siempre el mismo. Así que lo importante es que tengas una buena base, tanto en programación como en álgebra lineal, como manejando, ¿verdad?, objetos. Así que yo creo que es una buena alternativa. No todos caemos en las universidades, y también va a depender mucho de cómo tú te proyectes. Si tú te proyectas más en la academia, si te proyectas más enseñando, o si te proyectas más, ¿verdad?, sujeto a otros jefes o a otras condiciones, ¿verdad?, laborales, tal vez puede ser que ganes más. Pero pues también hay cierta, ¿verdad?, libertad de la persona en decidir a qué se quiere dedicar. Pero de que es una opción y de que son muy necesarios, sí, sí son muy necesarios, y a medida que pasa el tiempo, mientras más datos se vayan generando, más personas en estas áreas van a ser necesarias. Sí, así es. Digamos que los tres tienen... ajá, Hay cuenta. otra cosa, ¿no? Y voy a echarle un poco más de leña al fuego. Digamos, en promedio, un profesor en las universidades, ¿cuánto vamos a ganar? Al dólar como está, probablemente $1,500, ¿sí? Pero $1,500 es definitivamente el piso por donde puede empezar cualquiera sin tener absolutamente ningún estudio en ciencia de datos. Sin tener nada. Sin tener que ir a una empresa, haciéndolo todo remotamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un atractivo definitivamente para todos los muchachos. Y tiene que serlo. O sea, digamos, hay competitividad, pero también la gente tiene necesidades, como decía la profe. Entonces, y muchos, por supuesto, van a hacer eso. ¿De acuerdo? Esto es otra cosa que pone la balanza también hacia el lado de ciencia de datos. Bueno, sí. Voy a hacer un comentario ahí que integra como las tres intervenciones y luego pues damos espacio, no sé, al auditorio si hay preguntas en el chat o comentarios también para que quieran participar. Esa discusión, ¿no?, siempre entre la academia y la industria. Ustedes han tocado algo, Marlon tocó lo mismo que Angélica, que eso es muy dependiente del contexto, ¿no? Digamos que la realidad en la industria está muy alejada de pronto de la realidad en la academia, ¿no? De pronto en la industria, el modelo matemático que resuelve el problema y con eso se conforma el gerente y puede proveer para tomar mejores decisiones una regresión lineal, o sea, algo muy sencillo, ¿no? Nada sofisticado. Sí, pero de pronto si uno está trabajando en temas de investigación, ese modelo no, pues, es decir, no, no va a desarrollar una tesis de doctorado basado quizás en eso, ¿no? Son modelos mucho más complejos, porque los problemas y la realidad es otra. Entonces, quizás una ventaja enorme que tiene un profesional en matemática o en estadística o incluso en ingeniería es que tiene ya un background bien importante como en la forma de abordar problemas, ¿no? De razonar matemáticamente. Y el tema de las herramientas, ¿no? O sea, ustedes tocaban ahí algo que en ciencia de datos, incluso hoy en día en la matemática, por más área abstracta que uno quizás maneje, siempre un lenguaje de programación, dominarlo, siempre será un plus para hacer cosas ahí, ¿no? Entonces el lenguaje de programación hoy en día es fundamental. Listo, muy bien. No sé si
aquí dentro del público tengan algún comentario de cómo ven allá, Enrique. ¿Cómo ven la cosa? ¿Cómo ven ustedes la matemática y esta área de la ciencia de datos que está tan de moda? Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Más arriba. ¿Sí me escuchan ahora? Mejor. Ok. Más cerca. Ok. ¿Ahora? Ok. Bueno, más que preguntas son pues comentarios sobre temáticas que se han abordado hasta ahora, incluyendo el conversatorio. Bueno, quiero iniciar por la parte de hoy día para la solución de problemas, no solamente en ciencia, sino en todas las áreas, se requiere eficiencia. Eficiencia refiriéndose a que pues se requiere realizar la mayor cantidad de trabajo en el menor tiempo disponible, en el menor tiempo posible, perdón, y utilizando la menor cantidad de recursos. Si vamos a la industria y a las empresas, pues eso es lo que busca un gerente. Una persona que tenga mayor competitividad, que sea más eficiente, esa es la persona ideal. Entonces, parte de eso, yendo a lo que es el manejo de datos, pues sí, hoy día en la parte de computación, pues creo que ya no hay métodos nuevos, ya todo está desarrollado. Simplemente se busca la forma de optimizar, de hacer más eficientes la implementación de algoritmos. Entonces, no es solamente como que, ok, cuento con más tecnología, cuento con más memoria, cuento con más No en cómo saber rapidez. usar eso. Sí. Exactamente. A nivel local, en una computadora, ¿cómo puedo yo solucionar un problema? Eso es algo que por lo menos en la parte de análisis de algoritmos se resalta mucho desde el inicio de la era de computación, ¿sí? Cómo todos esos métodos y todas estas herramientas que fueron creadas casi que con las uñas, a partir de ello, cómo se empezaron a desarrollar estos métodos que todavía hoy utilizamos. Uno piensa, por ejemplo, método de Newton. O sea, el método de Newton es de la era quién sabe cuál. Y sin embargo, todavía hoy estamos echando mano de ello. ¿Sí? Entonces, yo creo que de pronto apuntar a eso, ¿sí? Apuntar a la eficiencia, a la optimización de los métodos que ya existen. Lo otro es, pues, yo creo que la razón de ser de nosotros en la academia es precisamente dar soluciones a la sociedad. Sí, entonces no creo que el hecho de que una persona tenga que elegir entre academia e industria significa una competencia, sino que por el contrario, está brindando una solución a lo que se necesita, que a las finales eso es lo que buscamos tanto desde la industria como desde la academia. ¿Sí? Yo, por ejemplo, pues de mis trayectos, del recorrido que tengo, tuve ocasiones de pasar por estados en donde la universidad estatal, pues había muchos programas llamativos a nivel nacional y todo lo demás, pero a nivel local ellos tenían una necesidad que podía parecer la más absurda, pero era una necesidad que estaba allí y a eso apuntaba la academia. Entonces, por ejemplo, un estado en donde eran muy famosos los vinos, entonces usted veía que a la universidad todo, o sea, la mayor infraestructura y los recursos iban dirigidos a eso, ¿sí? Al desarrollo de vinos, a cómo podían estudiar los estudiantes, a cómo podían preparar estudiantes para, no sé, optimizar estrategias para el desarrollo de vinos y todo esto. ¿Por qué? Porque era lo local. ¿Sí? Si estamos en un área rural, de pronto la agricultura, qué sé yo. Entonces, a eso va apuntando todo, ¿no? A tratar de satisfacer una necesidad que nace en la sociedad. Que no solamente podemos basar esto en una competencia entre academia e industria, sino que pues tanto academia como industria van dirigidos ambos a eso. ¿Sí? Y pues definitivamente en cuanto a capacidades de pronto para, quizá no solamente ciencias de datos, sino en cualquier cosa en la que uno se quiera desempeñar, pues sí, uno debe tener entendimiento, debe haber una motivación. Es quizá lo más apropiado. Una motivación que lo conlleva a uno pues, a desarrollarse en ese área. Si no es solamente por el hecho de que
pues, yo como le digo a mis estudiantes, ustedes de pronto están estudiando y piensan en llenarse los bolsillos o colgar un cartón en la pared y decir que, oh, que me agrego ingeniero o algo. O sea, ustedes tienen que pensar mucho más allá, ¿sí? Y es de por qué están aquí. A ustedes no los obligaron a estudiar algo, ¿sí? No los están forzando a estudiar algo. Ustedes están eligiendo esto. Tiene que haber una razón por la cual lo eligen. Entonces yo creo que eso también debe ser una motivación para, o una razón más bien, una causa para la cual uno elija moverse de un ambiente a otro. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Enrique. Acá Julio. Profesor Julio. Muy interesante el conversatorio. Una de las preguntas que quería hacer, o sea, ¿qué oportunidades hay de formación en el área de ciencia de datos? Para los jóvenes, por ejemplo, para los muchachos, o sea, ¿cómo llegar a estos muchachos de hoy, o sea, los que están iniciando en la universidad y los que están saliendo de las escuelas, o sea, cómo convencerlos a ellos o cómo decirles que se den cuenta que hay un área que hoy está ocupando mucho la atención para que ellos se puedan involucrar y formarse ahí? Ok, no sé si alguien quiera. Yo creo que Angélica. claramente la tecnología a quien le gusta más son a los muchachitos, ¿cierto? De trabajar con los celulares, con las computadoras, pero de ahí a tú, por ejemplo, tener la capacidad de crear tu propio app o de crear tus propias aplicaciones, ¿verdad? Pues puede ser una gran motivación entender cómo es que funcionan todas estas cosas que tienen que ver con ciencias de datos. Así es. No hay, Gabriel. gracias por la pregunta, pero fíjate que no hay coincidencia. No es y voy a solamente un poquitito. No es un asunto de que academia e industria compitan, ¿no? O sea, no hay competencia. O sea, solo es la capacidad de elección de quien se gradúa en la universidad. La academia definitivamente va a graduar y va a formar tan igual a la persona que se va a dedicar a la academia como a la persona que se va a dedicar a la investigación propiamente dicha como a la persona que se va a dedicar en la industria. A nosotros nos da igual, digamos, nuestra misión es formar. Luego él va a diversificar lo que tenga que hacer, según el mercado laboral que tenga. Pero, coincidencialmente, ya muchas universidades están teniendo carreras de ciencias de datos. La UIS está armándose su propio trabuco Pregrado, de ¿no? ciencia de datos en pregrado. Bogotá ya tiene unas cuantas. En toda Bogotá está altamente difundida los pregrados de ciencia de datos y en la costa también tenemos algunos. Digamos, entonces, no es una coincidencia. La industria te lo está pidiendo y algunas veces somos como muy ingenuos, ¿sí? Y por eso es que sale esto. Digamos, desde la industria somos como medio ingenuos. Decimos, no, yo necesito un científico de datos. Pero la industria cree que un científico de datos es una persona que estudió ciencia de datos. Y eso normalmente no es así. Digamos, hay matemáticos, hay físicos, hay biólogos, hay químicos, hay periodistas, hay científicos sociales haciendo de científico de datos. Pero nos terminamos acostumbrando y entonces el sistema se adapta. Empezamos a sacar pregrados en ciencia de datos. Entonces, ¿cómo las universidades, cómo están haciendo frente a esto? Creando definitivamente licenciaturas como para que esta gente ya vaya desde cero porque se lo pensó desde que nació y ya vaya desde cero formándose en eso. Y va a tener las herramientas explícitas que va a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es realmente súper importante, pero no es coincidencia. Estamos abriendo pregrados de ciencia de datos y eso porque lo están pidiendo. Se está pidiendo a gritos. Sí, sí, sí. Sí, Julio, o sea, esa pregunta se le hicieron hace ya como 8 años, 10 años en Estados Unidos, ¿no? Se reunió la academia de la National, ¿cómo se llama? La Fundación Nacional de Ciencia y reunió a como las facultades de ciencia más importantes de las universidades de Estados Unidos, lo reunió para responder esa pregunta, o sea, ¿cómo formar un científico de datos? Porque no había antecedentes, ¿sí? Y ellos elaboraron unos lineamientos, ¿no? curriculares para diseñar programas de ciencia de datos.
Entonces ya hay como para evitar de pronto eso, ¿no? Como ya es una disciplina emergente, entonces hay un científico de datos debe tener como estas herramientas en estas áreas, en la matemática es muy claro lo que requiere, en, no sé, en ciencias de la computación, en temas de tecnología y en esas habilidades blandas que tú mencionabas. Sí, sí. Bueno, aquí de hecho en la UTV estamos también a la espera de abrir nuestro programa de ciencia de datos, ya estamos a la espera del Ministerio de Educación nos dé la base, seguramente. Así ahí ya que la pregunta, pues también hay una maestría hecho en ciencia de datos. Yo también quería como, de pronto aquí los que están en el auditorio, ¿no? Muchos de pronto vengan de la academia, ¿cómo han visto ustedes dentro de sus universidades esa? Porque claro, es una necesidad, ¿no? El mercado pide científicos de datos, ¿cierto? Entonces la universidad lo que hace es, pues toca adaptarse a lo que pide el mercado. Entonces creamos nuevos ciencia de datos o maestrías en ciencia de datos, especialización. Entonces me gustaría de pronto hacerle esa pregunta al público, ¿cómo en los programas en los que ustedes trabajan, sea de matemática ¿cómo ven ustedes como esto de incorporar esta disciplina, esta ciencia de datos? Pues lo están pidiendo o si han tenido alguna experiencia o están en algún proyecto para crear programas. ¿O cómo ven esto ahí dentro de su formación en el día a día con los estudiantes de estos temas de ciencia de datos? Profe. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, digamos, por toda la organización del encuentro y por este panel tan interesante, ¿no? De las ciencias de datos. Ok. Bueno, como mencionaba David, las universidades en general ahora pues están muy preocupadas, ¿cierto? Por esta avance, digamos, de la ciencia, de la tecnología, de cómo estar a la vanguardia, ¿cierto? De los procesos. Y de hecho ya hace parte de los currículos, ¿no? Con las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación, ahora los nuevos pensus que se están haciendo y las reformas que se están haciendo a los currículos de las asignaturas y de las carreras en general, pues hay que siempre incluir dentro de las, ¿cómo se llama? Las potencias, las habilidades, bueno, los resultados de aprendizaje, bueno, ¿cómo se llama? Competencia. Las competencias, exactamente. Incluir, por supuesto, y eso lo estamos haciendo todos ahora mismo, ¿no? Cuando estamos revisando, digamos, los programas para atender a estas exigencias del Ministerio de Educación, cómo plantear competencias que tengan que ver justamente con la tecnología, con el análisis de datos, ¿no? Con estas cosas, y pues se ha hecho fundamental, ¿no? En la Universidad Industrial de Santander se está haciendo, y de hecho en la Escuela de Matemáticas pues se está fortaleciendo un poco el área de la tecnología. De hecho, los cursos mismos de una u otra forma tienen algún componente informático, ¿no? Así sea pequeño, por ejemplo, pues estamos usando mucho GeoGebra por supuesto en los cursos de estadística, ¿no? Se está usando este paquete R o bueno, muchas cosas allí. También hay en los cursos de matemáticas discretas, los cursos de matemáticas computacional, hay, digamos, avances en esa área. En sí, la verdad, no sé si la universidad o alguna de las carreras de ciencias en la UIS está pensando en diseñar un currículo de un área que sea específicamente la base de datos, manejo de bases de datos, pero yo supongo que sí
porque, digamos, es la Universidad Industrial de Santander, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, pues necesita también estar muy a la mano. En la Universidad Industrial de Santander, digamos, tiene la ventaja de que sí hay mucha relación con la empresa, con la industria, ¿no? De hecho, tenemos algo que se llama el Parque Guatigara, el Parque Tecnológico Guatigara, que hace que tiene mucha relación con las industrias, con las empresas, bueno, con Ecopetrol, con muchas empresas, y utilizan, por supuesto, mucha tecnología de vanguardia en esa área, ¿no? Yo creo que es algo fundamental y es algo muy importante lo que tenemos que seguir hablando, seguir investigando, seguir haciendo, y todos, digamos, estamos en la obligación, ¿no? de pensar en eso y de tratar de aportar de una u otra forma a ese campo, ¿no? Gracias. Así es. No, y de hecho aquí en la universidad, gracias, profe Carlos, ya que usted, digamos, menciona lo del nombre de la universidad industrial y también tiene que tener ese componente. Aquí la Universidad Tecnológica de Bolívar lleva pues nombre tecnológica. Se va a venir una reforma en los currículos en donde ese componente tecnológico va a ser, digamos, que obligatorio en ciertos cursos, ese componente tecnológico. No sé si tienen alguna otra pregunta por aquí Comentarios, o aportes. comentarios, sí, aporte. Sí, en el ya chat. por ahí vi la pregunta, pero la profe respondió. Sí, ya ella respondió por acá. Sí, mientras eso hay algo que mencionaba el profesor y tiene que ver eso con, digamos, las universidades. Hay una exigencia, ¿no? Digamos, o crear nuevos programas relacionados con esto, o los ya existentes, darle la vueltica para hacerlos más atractivos y tal y lo otro, ¿no? Esa es la otra vía. Pero eso no va solo en la formación, ¿no? O sea, también en la investigación. Eso lo vemos en las convocatorias, no sé si las ha pasado a ustedes, donde ya priorizan y ya como estas áreas son las financiables. Entonces, digamos, si uno trabaja en temas teóricos, uno lo que dicen, cómo yo aplico esto con datos, o digamos que ya lo están de cierta manera condicionando a uno a ver con otros ojos el trabajo incluso teórico que uno hace. O sea, para aplicar una convocatoria, no sé, nacional o internacional, casi que estos temas de ciencia, data, inteligencia artificial están ahí en la parada, están priorizados, digámoslo así. O temas con programación, ¿no? Entonces uno, sí, muchos adaptan, o sea, he conocido casos de profesores que trabajan en temas muy, muy abstractos y, bueno, para no desaprovechar la convocatoria, vamos a meterle un componente de un dato ahí, ah, algo así. Ah. Bueno, listo, oye, ya estamos cerrando, ya. Ok, Otro comentario entonces, más. por ejemplo, acá en la Universidad Tecnológica de Bolívar, nosotros iniciamos desde el 2005 la maestría en estadística aplicada. Pero mucho antes de haber iniciado ese programa, ya por ahí estaba rodando siempre eso de lo de la minería de datos. Minería, ¿qué es eso? La minería de datos, porque apenas eso estaba como rodando apenas acá en la ciudad. ¿Qué hicimos nosotros en el programa? A pesar de que era una maestría en estadística aplicada, fuimos incorporando todos esos elementos. De manera que ya al segundo año de funcionamiento ya estábamos trabajando toda la parte inicial de la ciencia de datos. Ya hoy en día que nos tocó renovar el programa, decidimos cómo hacer público todo lo que en verdad se estaba haciendo. Y ese solamente haberle cambiado el nombre a la maestría en estadística aplicada y haberle agregado y ciencia de datos, eso nos revolucionó porque hoy tenemos una corte que está funcionando con ese nombre nuevo, aunque también tenemos otras dos cortes que están funcionando con el nombre antiguo, donde el término ciencia de datos ha causado mucho impacto. Y Más yo, estudiantes matriculados. claro que nosotros tenemos una ventaja con respecto a muchas universidades que están acá en la costa,
es que realmente nosotros dentro de la universidad nos vemos es como un solo equipo. O sea, si nosotros teníamos una maestría en estadística aplicada y la Facultad de Ingeniería quería construir un programa de analítica de datos o ciencia de datos, o la Facultad de Ciencias Económicas quería también hacer eso, no. Un solo grupo lo hace y todos los demás apoyamos. Ese es con el ánimo de que podamos primero ponerle todo el esfuerzo de la universidad. Y así, bueno, aquí habían antes varias facultades tratando de meterse en la ciencia de datos. Pero como ya nosotros habíamos avanzado y ya habíamos hecho, entonces la universidad dice, bueno, este es el bus que va adelante, bueno, todos nos vamos a embarcar ahí. ¿Quién sabe si en el futuro aún nosotros mantenemos un 33%, porque hacemos 33% de estadística aplicada, 33% de ciencia de datos y 33% de investigación? Pero de pronto ya en el futuro con el programa de ciencia de datos, ya el programa ese tendrá que tener todo un nombre completo de maestría en ciencia de datos. Ok, bueno, Muchas muchas gracias. profe. Yo creo que ya ahí en el chat hay un comentario Sí, ya la leo acá. para finalizar. Bueno, Juan David Zamboni dice que ha notado que menciona mucho la relación entre ciencia de datos y la estadística. ¿Se podría pensar también el uso de la ciencia de datos en un campo como, por ejemplo, el análisis de ecuaciones diferenciales? Claro que sí, claro que sí. De hecho, existen modelos, por ejemplo, para modelar epidemias, como son los modelos SIR, que pueden, ¿verdad? Tener una gran cantidad de datos. También son modelos que se utilizan para modelar ya sea dengue, chikungunya. Así que realmente las ecuaciones diferenciales juegan un papel bien importante para modelar ciertos procesos y los datos que tengamos, ya sea de varios países, por ejemplo, pudieran ser incorporados en estas ecuaciones diferenciales y pudiéramos necesitar de la ciencia de datos para acelerar esa lectura de datos y trabajar los datos. Así que tiene un montón de aplicaciones. Ahí otra que te voy a nombrar es, cada vez que alguien prende la pantalla de su celular aparece el icono de la predicción ambiental, la predicción meteorológica del clima de hoy. Yo no sé si ustedes saben cómo se hace eso, pero normalmente detrás de eso hay como 10 ecuaciones en Navier-Stokes para modelar toda la atmósfera, pero hoy día ya como se hace eso es que se utiliza una técnica que se llama resample y todos los teléfonos de ustedes lo tienen. Entonces lo que hacen es agarran las ecuaciones diferenciales y luego las pesan sobre datos in situ en tierra y también de aviones que están sobrevolando todo el tiempo en todos los lugares del globo terráqueo. Entonces utilizan los datos para refinar las ecuaciones diferenciales, pero finalmente lo que se resuelven son las ecuaciones diferenciales. Solo que los datos refinan los parámetros de acoplamiento en esas ecuaciones diferenciales. Así que, digamos, matemática sigue siendo siempre lo más importante, pero con ciencia de datos van a ser mejores predicciones. Sí, he visto esas aplicaciones, ¿no? Digamos, el modelo basado en ecuaciones diferenciales y las condiciones iniciales las actualizan bajo el dato la georreferenciación donde estás, ¿no? Entonces tiene una predicción de lo que quiere, el estado del clima, muy localizada, ¿no? Bien interesante. Sí. Bueno, listo. Queremos agradecer a nuestros invitados. Angélica está, supongo que en Puerto Rico, ¿verdad, Angélica? Sí, de Puerto Rico. Puerto Rico, miércoles. Y a David Sierra y al profesor Marlon. Y a ustedes. Gracias. Ya lo estoy escuchando por allá.